En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana les proponemos una reflexión apasionante a medio camino entre la cultura y la ética. ¿Se puede admirar la obra de un artista deleznable? Lo hacemos a partir del 50 aniversario de la muerte de Picasso. El año 2023 será el año Picasso, con múltiples actos aquí en Francia y también en España. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitadas. Melissa Serrato, periodista independiente especializada en cultura. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Contamos también con la escritora peruana, novelista y poeta Grecia Cáceres. Bienvenida. Gracias. Hola, Carlos. Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa y de Culturizarte. Bienvenida. Mucho gusto. ¿Son disociables vida y obra artística? ¿Se puede admirar a alguien deleznable socialmente? Hoy nuestro asunto en Primera Plana. 2023 será el año Picasso en Francia y España, con muchos acontecimientos en la agenda cultural para conmemorar al genio pictórico, pero los ministros de Cultura de los dos países ya han dicho que no se va a omitir la parte oscura, hasta ahora no tan afrontada, del artista, su maltrato a las mujeres. El programa del año Picasso incluye 42 exposiciones en 8 países, 16 de ellas en España. La eterna pregunta sobre si es posible separar la obra del autor volverá a llenar titulares y copar encendidos debates. No es el primer artista, ni seguramente el último. Incluso nombres reputados de otros mundos como la ciencia, caso de Albert Einstein, también se han relacionado con personalidades turbias, misóginas y déspotas. Quizás sea la sensibilidad del presente lo que nos permite evaluar muchos casos, pero no me negarán que este debate a medio camino entre la cultura y la ética siempre despierta pasiones. Uno de los últimos casos es el del rapero Kanye West. ¿Consumir la música de un declarado admirador de Hitler es inocuo? Veamos algunas portadas que nos plasman este tema. Revista Nectar lleva la pregunta que hoy nos hacemos a su portada. ¿Hay que separar la obra del artista? En prensa francesa ya podemos leer artículos sobre las conmemoraciones del año Picasso con este ángulo, como lo hace la Nouvelle République. Picasso y las mujeres, el reverso del cuadro. La revista Philosophie lleva a su portada la que muchos denominan como la cuestión de moda, el woke, el despertar. Se pregunta la revista si aún podemos hablar de ciertos temas como el racismo o el género sin enfadarnos. Bueno, es un debate eterno, pero apasionante al mismo tiempo, coincidirán. ¿Se puede separar la obra del artista, Melissa? No. No. Absolutamente no. Para mí, esta idea de la obra de arte y el arte están a un lado de la sociedad como una cosa que cuelga hacia un lado y desligada totalmente, es absolutamente inconcebible. El arte por el arte no es una idea que todavía podamos asumir. Entonces yo creo que con el conocimiento que hoy podemos tener de quiénes son o quiénes fueron los personajes, nuestros ídolos con los que crecimos, simplemente creo que lo que podemos hacer hoy es mirar con perspectiva, con distancia esas obras y entender a esos personajes que hay ahí. Pero, por supuesto, ni defenderlos, ni tampoco es necesario odiarlos, pero sí la mirada, por supuesto, cambia. Grecia, una rápida ronda con la misma pregunta. ¿Se puede separar obra y artista? Bueno, para mí es una pregunta muy compleja, diría sí y no, porque partimos de la biografía para ver la obra o partimos de la obra para ver la biografía. Podemos quizá tomar una distancia, como dice Melissa, histórica, para entender las circunstancias históricas de la producción de la obra. Podemos ver también la recepción de la obra, por qué se recepcionó así en tal época. Yo creo que quizás podemos negar la obra más reciente, quizás, de autores o artistas que han crecido en este mundo actual con esta mentalidad. Pero es cierto que es una pregunta muy difícil y yo misma me la pregunto todos los días, ¿no? Gabriela. Me parece también sumamente difícil porque hay que saber en qué momento uno conoce esta vida y en qué momento, o sea, las obras nos han influenciado también, tanto en la música, en la pintura, en el cine. Y es decir, sabemos que cuando las vimos, sabíamos que estas obras estaban hechas por personas que a lo mejor infringen incluso la ley, que no solamente son deleznables, sino que están infringiendo la ley. Entonces, en ese momento yo creo que cada uno tiene que hacer una introspección de qué es lo que queremos, qué es lo que queremos como sociedad, qué es lo que queremos también como arte. Es esto lo que queremos darle luz a ciertos artistas, dejando en la sombra a otros. Entonces, es una pregunta que no creo que tenga una sola respuesta, sino que es más bien una pregunta que nos enfrenta a un camino.
Ujú. No sé si se puede tener la misma sensibilidad, os pregunto a las tres, hacia una obra cuando conocemos el lado oscuro de quien la ha creado. Es decir, antes comentaba Grecia, bueno, depende si conocemos la obra o la biografía, que va antes, que va después. También podemos conocer la obra y luego el tiempo nos va revelando detalles de la biografía. Pero la obra que admirábamos ya estaba ahí. ¿Cambia esa sensibilidad del ojo del receptor? Melissa. Es complicado, ¿eh? Sí, por supuesto que no podemos juzgar con los ojos de hoy, mirar con los ojos de hoy una obra del siglo pasado, de principios del siglo, en el caso de Picasso. Pero lo que sí creo es cómo vamos a pensar esa obra con respecto al contexto en el que vivimos hoy. Hoy estamos viviendo la revolución de las mujeres en Irán, la negación del aborto en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mirar también cómo Picasso, en este caso, miraba a las mujeres. Las mujeres no eran un sujeto, eran simplemente el objeto tanto de su deseo como de su inspiración. Entonces, también, en ese sentido, entender cuál es la posición de las mujeres en el mundo de principios del siglo y en el mundo de hoy es totalmente diferente. Y también entender que muchas mujeres hoy son las que hacen curadurías, comisarías de arte, y eso también cambia tanto la sensibilidad como la recepción de la obra de arte. Claro, qué importante es esto, ¿no? Que haya mujeres que sean curadoras ahora de esas exposiciones, de un mundo que siempre ha sido dominado por el ojo masculino, ¿no? Por supuesto. Grecia. Sí, yo creo que lo más interesante de esta época no es tanto el juzgar o el poner de lado ciertas obras, sino cómo se ha abierto la mirada, ¿no? Cómo hemos abierto la mirada hacia obras que no habían estado a la luz. Por ejemplo, Dora Maar, la vuelta de Dora Maar a la primera plana, como hablando de y que ha temperado un poco también la imagen de Picasso, ¿no? Porque ella hizo todo un reportaje fotográfico sobre Guernica, las fotos, que le sirvieron también a Picasso para la obra. Y toda esta colaboración nunca se tomaba en cuenta antes, y ahora sí se puede tomar en cuenta la colaboración entre hombres y mujeres. Pero a veces es muy doloroso también renunciar a una obra que has admirado y que ya no puedes ver con los mismos ojos, ¿no? Grandes poetas, por ejemplo, el caso de Neruda, ¿no? Neruda, que escribió su biografía, contó este caso de violación en Birmania, y que que se publicó en una época y recién ahora está haciendo ola, sobre todo en un país como Chile con tanto feminismo, ¿no? De avanzada. Claro, partimos del Picasso, pero ustedes pueden ir sacando tantos ejemplos que hay en la historia del arte, de la literatura, de la música. Gabriela. Pero volviendo a Picasso, Picasso utilizaba a sus mujeres. Entonces su obra está íntimamente ligada, sí, es casi indisociable, claro, ¿no? A la violencia de género. Es decir, su inspiración, cuando uno ve una obra, no sabe nada del artista y dice, bueno, esto me parece un sentimiento tan potente, pero ¿dónde viene a sacar esa potencia? La viene a sacar de la violencia, de aplastar a y de ocultar el talento también de sus propias mujeres. Entonces, lo que he podido ver en esta conmemoración de Picasso se ha dicho que es una celebración. En estos momentos es lo que necesita nuestra sociedad, celebrar a una persona que está siendo puesta en tela de juicio por esta violencia de género, y de todo lo que se propone, por ejemplo, estudiar su obra, el impacto que ha tenido en la pintura, en el arte. Sin embargo, no hay ninguna proposición de el arte y la violencia de género en la pintura de Picasso. Entonces, cuando dice vamos a abordar todos los aspectos, ¿es verdad? ¿O lo vamos a decir, bueno, es un gran artista, él le pegaba un poco a las mujeres, maltrataba un poco a sus señoras, pero quedémonos con este gran artista? Me parece que estamos en una época en que tenemos que decidir cuál es el arte, cuáles son los ídolos que queremos elevar. Claro, los ministros de España y Francia ya han adelantado para decirnos que no va a existir un tabú respecto a esta parte oscura en la relación de Picasso con las mujeres en el año 2023, el año Picasso. Quizá esto nos demuestra que los tiempos cambian y que celebrar a Picasso no se puede hacer de una forma incolora o de una forma edulcorada. Es decir,
ahora mismo a los representantes políticos ya no les queda otra en la sociedad actual que explicarse así. No podrían anunciar otra cosa, ¿no? Por fortuna, hay que revelar esa mirada que no estaba antes. Si uno mira los libros, las biografías que se han escrito de Picasso, las que conmemoran y celebran la obra de Picasso, además son en muchos casos escritas por hombres. Ahora que hablaban de Dora Maar, hay una frase de ella que me encanta y dice: todos los retratos míos son mentira, son Picassos, ninguno es Dora Maar. Entonces ahí tenemos precisamente esa necesidad de mirar esa otra perspectiva, que es la perspectiva femenina. Y yo creo que en eso es en lo que estamos. Pero ¿cómo? Esto es un debate sobre todo que plasma el cómo cambian los tiempos, porque ¿quién se hubiese atrevido a hacer esta crítica hace 10 o 20 años en una exposición de Picasso? Si alguien hubiera levantado la voz para decir esto, hubiera sido ridiculizado. Claro, la obra era un objeto de admiración, no se tocaba, era intocable, era como sagrada, ¿no? Quizás el último lugar de lo sagrado es el arte en el mundo actual. Entonces se trataba de proteger. No solamente no se hablaba, sino se protegía a estas personas. Y eso es lo que más duele, de cierta manera, ¿no? Se les perdonaba, eran los grandes hombres, las grandes obras que marcaban lo humano, ¿no? Entonces todo eso ha cambiado mucho y eso a mí me parece que quizás es una gran avanzada, ¿no? Los grandes hombres y las grandes obras, ¿no? Pero, por ejemplo, Proust decía que no había que ver la biografía del autor, que había que ver solamente la obra. Hay mucha gente que es muy purista, que solamente piensa que hay que ver la obra y no ignorar lo que pasó con el autor. Y hay la suerte es que en la Edad Media o en otras épocas no conocíamos la biografía exacta de los autores y hay obras que son anónimas, ¿no? Entonces, quizás eso como que te da, tú dices, bueno, hay obras anónimas, pinturas anónimas y puedo disfrutarlas sin tener que preguntarme cómo era la vida del autor, ¿no? Entonces eso es un peso una responsabilidad para el que recepciona. Quiere decir que hay un sentido de responsabilidad en el receptor. Pero estamos totalmente sometidos a esa responsabilidad que es muy pesada. Responsabilidad del ojo que mira. Gabriela. Sí, mujeres. Sí, porque es que este mundo del arte ha sido construido por los hombres, para los hombres. Y eso es lo que implica toda esta revisión. Porque, por ejemplo, no solo hay que preguntarse si un artista es deleznable o no, pero también cuántas artistas han quedado a la sombra. A la sombra. Alice Guy, la primera mujer cineasta que fue completamente ocultada de la historia del cine. Completamente, cuando uno ve. Entonces, hay que preguntarse, ¿a dónde quiero yo que los recursos, por ejemplo, del Estado vayan? ¿A qué artista quiero yo ponerle la luz? ¿A quién quiero? ¿Qué artista también representa? ¿Hay una diversidad de miradas en el arte o está hecho para que cierto público le diga a todo el mundo: esto es lo que hay que admirar? Me vais a ver un momento, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos con esta edición tan interesante de En Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Maya Kamati. Delgrès et Jean-Louis Aubert. Tranquille, heureux avec ce qu'on aime autour. Nati Jean et Didier Awadi. Elena Noguera. Tu penses que c'est pour longtemps. Et Vincent de Dienne. Tu danses trop, c'est agaçant. Je mens. Tu mens. Tu es mon aimant, je t'aime. Tu m'aimes, tu le dis souvent. Je danse. Tu penses que c'est pour longtemps. Oh, mais je pense. Mais tu penses trop, c'est agaçant. RFI. Seguimos en Primera Plana, hablando del autor y la obra a partir del caso Picasso 2023 con Melissa Serrato, periodista independiente especializada en cultura, Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa y Culturizarte, Grecia Cáceres, escritora peruana, novelista y poeta.
Hay una columna del Washington Post que he leído hace pocos días, la voy a leer. El conocimiento de que Woody Allen se casó con la hermana de sus hijos y de que es acusado de abusar a Dylan Farrow no cambia sus películas. Nos cambia a nosotros mismos, porque algunas de sus tramas antes nos parecían geniales, o al menos aceptables, y ahora son incómodas. Está ahí es incómodo ver cuando conocemos parte de esa biografía. Sí, Gabriela. Exactamente, no podemos... Me comentabas que a ti te pasa, por ejemplo, también con el caso de Polanski, ¿no? Me pasa con Polanski porque yo no puedo negar que las obras de Polanski son muy buenas, Claro. son excelentes y son de una sensibilidad que tú dices, esta persona captó el alma del ser humano, de la guerra, en El pianista, por ejemplo, y cuando tú conoces su biografía, cuando tú sabes, él es una persona que está condenada, no vamos a decir que hay No, él fue condenado, a una sospecha solamente, él fue condenado en Estados Unidos y él es prófugo de la ley. Sí, sí, Entonces, uno se pregunta, bueno, yo voy a financiar esta artista que que ha hecho cosas terribles y que ha causado sufrimiento y que también ha provocado que esta muchacha a la que él violó, que quería ser actriz, bueno, su carrera se acabó en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero financiar? ¿Qué es lo que a quién le voy a dar, por ejemplo, mi visto bueno? Y desgraciadamente es un sufrimiento para las personas que nos gusta el cine, el arte, la pintura, la literatura, tener que decir en un momento, bueno, ¿en qué lugar me voy a poner yo? ¿Y qué es lo que yo quiero financiar? De hecho, en el Festival de Venecia de 2020, creo que fue la directora argentina Lucrecia Martel, ofició de presidenta del jurado y sentó posición al saber que el film de Roman Polanski, Yo acuso, que es El oficial y el espía, creo que se tradujo así, estaba en competencia. Y ella dijo que yo no separo al hombre del artista, sentenció. Una posición que se va viendo cada vez más. Y luego desde el feminismo se dice que sí que separar del hombre del artista viene a ser un mantra, ¿no? Justificativo. Es que yo creo que tampoco hay que caer en esta tentación. Entiendo lo que ustedes hablan, por supuesto, de la responsabilidad del espectador frente a estos personajes, pero yo creo que tampoco hay que caer en esa tentación de negar. La negación, la cancelación. Sí, negar o cancelar a obras que nos han hablado, que nos han llegado al alma. Quizá hay que tener más cuidado con el tributo, con el premio, es decir, que no hay necesidad de celebrarlo, no hay necesidad de rendirle un homenaje ciego porque no son dioses, es que son seres humanos. Entonces, como no hay justicia y como esto se ha ido, o sea, tiene que ver también con la posición de las mujeres en esta sociedad que no encuentran justicia. Entonces, la única herramienta que tenemos o que tiene el espectador es la sanción financiera. Claro, sí, pero no se puede ser injusto porque se es injusto con uno. O sea, hay una especie de esa justicia de ojo por ojo te brinda también un punto de vista un poco difícil de mantener, ¿no? Es decir, voy a negar el valor de esta obra porque a mí no están aprobando o el ojo social no valoriza el trabajo de las mujeres. Lo que yo pienso es que hay que dar el esfuerzo, justamente el dinero, el apoyo a esta reescritura de la historia del arte y de la historia de la literatura, ¿no? Que hayan más libros que se publiquen sobre las mujeres, que se rescaten las obras que han sido dejadas de lado, que hay muchísimo. El caso de Octavio Paz y Elena Garro, por ejemplo, es un caso muy, muy importante, ¿no? Porque él prácticamente les prohibió escribir. Y es tremendo ese caso. Es una cosa terrible. Y Octavio Paz es un dios. Es un poco también como Picasso, ¿no? Y además, como decía Melissa también, ¿por qué hacer esas conmemoraciones? ¿Por qué se tiene que hacer conmemoraciones? Bueno, yo amo a Proust, es cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo con la conmemoración de este año de Proust. Pero esa mentalidad de conmemorar las grandes obras, las fechas y todo es... Quizá la palabra es cómo, ¿no? Es decir, 2023 es el 50 aniversario de Picasso, su calidad pictórica es indiscutible, pero ¿cómo se hace? Yo creo que estamos de acuerdo que el problema es el cómo. Pero también me parece que el punto es que
la violencia de género es minimizada contra otro tipo de Valores. actos reprensibles. Por ejemplo, un artista que es abiertamente antisemita como Kanye West fue inmediatamente cancelado. O sea, lo sacamos de las redes sociales para que no siga un poco, Claro, para que no era una siga... propaganda, Sí, claro. pero para que nos siga, entonces eso está claramente definido y la gente sabe que eso es inaceptable. Sin embargo, la violencia de género nos parece un poco, tenemos tendencia a ser un poco más cauto, indulgente al momento de condenar. Porque cuando Kanye West dice que él es admirador de Hitler, es que todos los sponsors, todo el mundo se quitó de ahí, todo el mundo se fue. También en el caso de Kanye West no podemos hablar de juzgar con los ojos del pasado. No, lo que que eso se es puede pura hacer actualidad, hoy, tiene no una se puede. formación y es una cosa que yo creo que no se puede tolerar. Pero Pues. ahí Puede está nuestra hacer responsabilidad. desaparecer la obra de Picasso, no podemos hacer desaparecer la obra de Picasso. Y además, bueno, ha habido también muchas exposiciones de Picasso y sus maestros, todo lo que es Velázquez, todas estas grandes figuras de la odalisca, de Matisse, o sea, es toda una tradición pictórica de visión de la mujer como objeto, no como sujeto, que está en juego, ¿no? Y que no se puede negar y que ha dado obras magníficas y que es toda una tradición. Entonces, tenemos que ver todo eso en el marco. Por ejemplo, hay muchas obras de Picasso que se pueden Pero como tú lo dices, las mujeres de Argel, o sea, se pueden pero poner como en tú lo dices, es una tradición. ¿Queremos que esa tradición continúe? ¿O queremos cambiarla? Porque se supone que el arte está un poco para remecer, son los avantgardistas que vienen a mostrarnos un camino de seguir. Entonces, estamos Bueno, viendo... quizá este debate lo podemos tener ahora, en Sí, 2022, sí, pero entonces, hace en 5 efecto. años yo no sé si pudiéramos No, Pero haberlo entonces, tenido. Ha cambiado mucho ¿Cómo el arte punto de se va a volver un lugar de conservadurismo? Es lo que queremos, o sea, conservar esto que era lo que queríamos, Pero, lo que tenemos claro. seguro, o queremos avanzar hacia otro tipo de arte. Entonces, hay que ver, hay que preguntárselo. Los museos es un lugar de conservadurismo. Un museo atesora cosas del pasado que se quedan en una especie de temporalidad fuera Pero también del hay tiempo. crítica a esa visión. Hay Y también mucha hay gente que crítica explica a que... esa visión. Melissa. Hay un ejemplo que yo quiero traer a colación sí. de la cultura totalmente popular, Sí. y es una canción de Rocío Dúrcal que se llama Vestida de Blanco, una mujer virgen, ¿no? Es decir, que llega al Sí. altar a casarse del brazo de un hombre que me da su nombre, dice. Entonces, es hoy en día yo creo que ninguna mujer, o a lo mejor muy pocas, se sentirán identificadas, por ejemplo, con una canción como esa que está en el eco y resuena en nuestras cabezas porque la oyeron nuestras madres, nuestras abuelas y está presente. Pero entonces también me parece que es importantísimo ver que no solamente que esta mentalidad de los hombres y del macho hay que cancelarse y hay que negarse y hay que plantear una nueva forma, sino también ver que las mujeres ya tenemos también otra perspectiva y que desde esa otra perspectiva ya miramos las cosas de otra manera, las juzgamos desde otra manera y nos acercamos a ellas desde otra manera. Entonces, pongo también otro ejemplo de la cultura popular y, digamos, de mi época. A mí me encanta November Rain y Sweet Child O' Mine de Sí. Guns N' Roses. Y sabemos que Axl Rose tampoco era el ejemplo perfecto del hombre más amoroso ni más empático con las mujeres. También se conocen muchos casos de violencia contra algunas de las parejas que tuvo. Yo no voy a dejar de escuchar ninguna de esas dos canciones. Me fascinan. Y sé que seguramente le generan dinero a Axl Rose por el número de escuchas en YouTube, en Spotify, en Deezer, no sé. No la voy a dejar de escuchar, pero no voy a celebrar al hombre. Pero tengo perfectamente la conciencia de además quién creo que hay era. una honradez en cómo lo planteas, no escondiendo que, oye, que es que le puede... Sí, incluso contradictorio a veces dentro de nosotros mismos o cuestionándote a ti misma. Sí, es que no tiene que ser contradictorio, es decir, es que también se hace parte de entender que somos humanos, tanto los artistas como como el nosotros. Entonces, no, en no, esa pero- medida es que yo siento que no hay que caer en la tendencia de la negación ni de negarnos a nosotros mismos la posibilidad de seguir disfrutando de esas obras que ya existen. Gabriela. Esto no, estamos pasando ya a algo que es estructural, que es la dominación masculina, la dominación machista. Es una estructura y entonces esto tampoco se puede separar del individuo, no es
un hombre que le pegó a su señora y hace arte y hace canciones. No, hay que verlo de una manera estructural. Y como estructura creo que como sociedad necesitamos ser también responsables. Entonces no es castigar a una persona, es esta estructura que hay que deshacer y replanteársela, porque es por esto que tenemos artistas. ¿Por qué tenemos tantos artistas que ejercen violencia de género o que son racistas o que son antisemitas? Entonces, ¿por qué los soportamos? Para mí tiene que también las políticas públicas ir hacia otro tipo de generar otro tipo de arte y que sea más inclusivo, menos racista, menos antisemita y por supuesto con menos violencia de género. Y que se saquen nombres de la historia de mujeres que estuvieron ahí muchas veces escondidos. Por supuesto. Una palabra que no hemos mencionado es la palabra poder, ¿no? Así como en la política hay poder, es un espacio de poder, el arte y la cultura también son espacios de poder, porque son personas que van a tomar la palabra o que van a influenciar sobre los demás. Entonces es un espacio que ha sido también, que ha tenido todos estos problemas del machismo y del abuso de poder, ¿no? Y entonces, y en cierta manera hasta peor, porque como que blanqueaba, o sea, el poder, el hecho de ser artista te disculpaba todos los excesos, ¿no? Y el hecho de ser escritor. En América Latina es así también. Hay muchos grandes artistas y muchos grandes escritores a los que se les ha perdonado todo, ¿no? Porque son artistas y crean una obra universal, y también está la visión del prestigio, el prestigio de la literatura, el prestigio del arte. Entonces todo el mundo quiere tener un gran artista prestigioso, nadie quiere tirarlo a la basura porque tiene una vida privada difícil o que es prácticamente un delincuente. Me quedo sin tiempo para más, ha sido apasionante hablar con ustedes hoy. Bueno, lo que parece claro es que la sociedad, los valores progresan y nuestra mirada hacia el arte va con ellos, por mucho que algunos puristas no quieran verlo, está íntimamente asociado. El límite, lógicamente, lo hemos puesto, es muy complicado a veces establecerlo. Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.